¿Cómo están, estimada audiencia? Les saludamos en el nombre de Cristo. Nosotros nuevamente muy contentos y agradecidos de nuestro Señor el poder estar en este programa para poder compartir la palabra de Dios, el programa Escudriñando las Sagradas Escrituras. Sé que va a ser de gran bendición para sus vidas, sé que Dios va a transformarlas, va a tocar su corazón y nosotros solamente somos instrumentos para que su palabra llegue hasta donde ustedes se encuentren. Estamos contentos a pesar del frío que hace, pero Dios permite todas las cosas. Dios permite que solamente nosotros tengamos un corazón dispuesto para poder compartir esta semilla poderosa, esta semilla de esperanza, esta semilla de amor. Ahora quiero darle la oportunidad a mi esposo, quien va a ser la persona que también les va a saludar y les va a compartir la palabra. Amén. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y primeramente, como todas las veces, la gloria y la honra y las gracias sean dadas a nuestro Señor por darnos esta oportunidad de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación para continuar escudriñando esta santa palabra del Señor. Nos tiene el Señor en un tema y recuerden en lo anterior hemos visto algunas citas que nos declaran la importancia de oír, y oír no cualquier cosa, sino que la palabra del Señor. Acuérdense que las citas que hemos visto son certeras en el sentido de ir en pos de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de oír va a venir la bendición a nuestras vidas. Al oír también va a venir la fe. Dice que la fe viene por el oír, ya lo hemos visto, y el oír palabra del Señor. Entonces ahí va creciendo la fe en nuestra vida. Ahí muchas veces dicen algunos, me gustaría tener la fe que usted tiene. Claro, pero va a tener esa fe siempre y cuando esté dispuesto a escuchar palabra de Dios o leer, que es lo mismo que escuchar. Cuando leo es como si estuviera escuchando a Dios de que está hablando. Bien, vamos a ir al tema que nos tiene reunidos y que nos habla del oír. Vamos a ir a una cita bíblica que está en el Evangelio de Mateo. Algunos dicen San Mateo, pero la Biblia dice Mateo. Dice, entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, acuérdense que yo les he dicho que tengan ojalá una hoja dispuesta o un cuadernito donde vayan anotando las citas bíblicas para que puedan después comprobar de que lo que estamos leyendo y lo que le estamos entregando es rescatado de esta santa palabra del Señor, que es la Biblia. Entonces, anoten esta cita. Mateo capítulo 13, el capítulo es el número más grande y los versículos son los números más chiquititos que están en la Biblia. Entonces Mateo 13 y vamos a partir en el versículo 1. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Amén. Bueno, esto lleva como título la parábola del sembrador. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Bien. Qué hermoso poder discernir esto, para poder quedar claro en lo que estaba nuestro Señor haciendo, nuestro Señor Jesucristo, porque aquí la palabra, en casi la mayoría de las Biblias ahora, la palabra de Jesús que salió de la boca de Jesús está en rojo, y aquí todo lo que está en rojo era porque Jesús estaba hablando. Y Jesús aquí dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estaba ahí sentado frente al mar. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se subió a la barca, dice, se sentó y toda la gente estaba en la playa. En la playa estaba él, en la barca estaba él y empezó a predicar. Y les habló, dice, o sea, empezó a predicar, les empezó a enseñar. Y habló muchas cosas por parábolas. Aquí empiezan las parábolas que Jesús
hablaba. Y la primera palabra que les entregó con respecto a parábolas, ¿por qué parábola? Parábola es algo comparativo, es algo que él buscaba lo que era de que las personas vivían cotidianamente, sencillamente, entonces tomaba esas vivencias y las transformaba en predicación, en enseñanza. Entonces aquí dice, y les hablaba cosas, muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿De qué estaba hablando? De un campesino que sencillamente echa en su bolsita semilla y empieza a derramar la semilla en el campo, a sembrar. Por eso se llama la parábola del sembrador. Y salió a sembrar. ¿Y qué sucedía, mi amor? A ver. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Amén. Entonces, sigue él haciendo una comparación de algo vivido, de algo que es sencillo percibir, de recibir. Que él sembraba esa semilla, ¿cierto? La tiraba y mucha semilla caía cayó junto al camino. Y resulta que el camino, cuando nosotros entendemos lo que es el camino es una parte muy pisada, donde pasan carreteras, caballos, de todo, y la tierra, al tener ese tráfico, dice, cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Y por qué se la comieron? Porque la semilla quedó encima de la tierra nomás, pues. Por eso se la comieron las aves. Entonces, él iba enseñando así, sencillamente, haciendo comparaciones de lo que es vida cotidiana con lo que él quería mostrar, con lo que él quería entregar como palabra. Siga, mi amor. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Amén. O sea, miren qué precioso cómo él iba evolucionando en la parte comparativa. Dice, parte cayó también ¿en qué? En pedregales. ¿Qué son pedregales? Son lugares donde hay mucha piedra. Amén. Pedregal es piedra y muchas piedras. Entonces dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, o sea, era más piedras que tierra, era muy poquita tierra. Entonces dice, y brotó pronto, o sea, la semilla como dio calor ahí, un poco de humedad en la parte donde tenía un poquito de tierra y brotó, y brotó muy pronto, porque no tenía profundidad la tierra, brotó. Pero, ¿qué pasó? Y se secó. Se secó, amén. No tenía profundidad, pero salió, siga en esa parte, mi amor. Salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Entonces salió el sol, ¿y qué pasó con el sol? Esa semilla que estaba brotando entre medio de las piedras ahí, brotó pronto, pero salió el sol y calentó esas piedras. Eso es calor fuerte, ¿no? ¿Y qué pasó cuando salió el sol? Se quemó la semilla. ¿Y por qué? Porque no tenía raíz, estaba superficial nomás. Había brotado superficialmente. Y como salió el sol, entonces se quemó la pobre semilla y ya, como no tenía raíz, murió totalmente. Siga, mi amor. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. O sea, qué tremendo como el Señor iba desmenuzando esto en la comparación de lo que vivimos nosotros, de lo que vive el campesino cuando sale a sembrar la semilla. Entonces dice, y parte cayó ¿en dónde? En espinos. En espinos. O sea,
¿Qué son espinos? Son plantas que tienen muchas espinas y que es difícil De transitar. claro, ir y rescatar la semilla. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, ¿qué pasó? Que la semilla, claro, brotó ahí, brotó un poco, pero vienen los espinos y crecieron más que la semilla y la ahogaron. O sea, no le dieron posibilidad de tener vida a esa semilla, sino que fue ahogada por los espinos que la ahogaron profundamente. Entonces, después, el Señor empezó a explicarle a sus discípulos el hecho de por qué Él hablaba en parábolas, en comparaciones. ¿Cuál era la razón que nuestro Señor Jesucristo hablara en parábolas, en comparaciones? Sigamos para poder entender esto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Ese es el tema que nos tiene en principio, viendo muchas citas bíblicas, nos van a mostrar la importancia de oír. ¿Y de oír qué? La palabra de Dios. Aquí lo vamos a ir rescatando y se van a dar cuenta cuál importante es oír la palabra de Dios. Entonces dice, pero parte cayó en buena tierra. O sea, ¿cómo es esa tierra? Es blandita, bien preparada, no tiene piedras, han sacado todas las piedras, no tiene espinos, o sea, es una buena tierra. Y cuando habla de esta tierra, es el corazón nuestro. Después lo vamos a ver. Pero ahí dice, cayó en buena tierra, es parte de esa semilla que anda el campesino sembrando, cayó en buena tierra y dio fruto. O sea, esa semilla creció bien, estuvo bien y además dio fruto. Amén. ¿Cuál? Al 100, o sea, dio fruto al 100 y además al 60 y cuál a 30 por una. O sea, ustedes saben que una semilla, uno siembra una semilla de habas, una semilla nomás, crece el haba y después da 20, 15, 10 habas. Una sola semilla. Entonces, así explicaba nuestro Señor Jesucristo lo que quería que recibieran sus hijos, los que podían ir más a la profundidad. ¿Y quiénes eran los que querían ir más a la profundidad? Comprender todo esto, eran los que se interesaban. ¿Y quiénes eran los que se interesaban para esto? Aquí lo vamos a rescatar. Siga leyendo. Amén. ¿Qué dice ahí el título? Propósito de las parábolas. El propósito que tenían entonces las parábolas. Amén. Siga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Oh! ¡Qué terrible es eso! ¡Qué tremendo es eso! Poder comprender de que para algunos es dado el conocer. ¿A quiénes? A los que se interesan, porque aquí mire, entonces acercándose los discípulos le dijeron, se acercaron a él y quisieron entender, quisieron tener la sabiduría suficiente como para poder comprender qué era lo que él quería decir con las parábolas. Entonces dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? O sea, esto es raro. Pero él dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos se interesaban. Ellos querían oír, querían comprender, querían saber. Así como muchos de ustedes que están a través de estos medios recibiendo y quieren
y quieren saber y quieren comprender y quieren llegar a un conocimiento mayor. ¿Y cómo? Oyendo. Bendito sea Dios. Por eso la importancia de oír, y el Señor nos va a ir mostrando esto. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿Qué vamos a conocer? Los misterios del reino. Amén. Porque para nosotros son misterios. El reino es un misterio. El reino de Dios. Lo que tiene preparado Dios para sus hijos, para los que se interesan, para los que quieren aprender. Él tiene cosas maravillosas, dice cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han venido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Bendito sea Dios. Siga, mi amor. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Amén. O sea, acá entonces, acuérdense de lo que leímos antes, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Y por qué? Porque no se interesan, porque no tienen ese apetito, no tienen el deseo, no anhelan conocer de Dios, conocer de los misterios del reino. Entonces, a los que sí se les da sencillamente, y aunque a los otros se les da sencillamente también, pero no se interesan y no quieren y no buscan. Entonces dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Dice, y tendrá más. O sea, al que tiene conocimiento y quiere más conocimiento, se le dará más. Aunque tiene conocimiento, pero Él quiere darnos más conocimiento, quiere ir más a la profundidad, quiere darnos a conocer todo. No sé si están entendiendo. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene conocimiento, aún lo que tiene, o sea, el poco que tiene, le será quitado. ¿Y por qué? Porque no hay interés. ¿Por qué? Porque no ha querido. ¿Por qué? Porque no ha deseado. Entonces, espero que nosotros, hermanos, y que aquellos que por misericordia Dios está llegando a la intimidad de su hogar y a donde usted se encuentre para recibir esta palabra del Señor y pueda entender, no sea de aquellos que no les interesa, porque tenemos un mal término. Siga, mi amor. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Amén, deténgase ahí. Dice, por eso les hablo de esta manera. Por eso les hablo por parábola, porque viendo, aunque ven milagros, aunque ven portentos, aunque ven maravillas, aunque ven, en este mundo Dios está haciendo, ha hecho, sigue haciendo y hará todavía milagros, maravillas, portentos. El mundo lo verá y lo está viendo, pero dice, porque viendo no ven, y oyendo, aunque oyen la palabra, aunque tienen la oportunidad de recibir, oyendo, no oyen, ni entienden siquiera, dice el Señor aquí, ni entienden. ¿Y qué sigue aquí? De manera, dijo Jesús, porque esto está en rojo, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. ¿Qué dijo, mi amor? Siga leyendo. De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Miren qué extraño, ¿eh? Y qué difícil, y es real, es verdadero. Dice, de oído van a oír, pues. Van a oír, porque tienen oídos, pues. Pero oiréis y no entenderéis.
Viendo van a ver, viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué van a ver? Milagros. ¿Qué van a ver? Portentos. Pero no van a percibir que eso viene de Dios, sino que le van a decir: ¡ay, qué suerte! ¡Ay, mire, esto, coincidencia, que pasó esto, otro! Pero nunca le van a dar la gloria a Dios. Nunca van a entender que es Dios mostrándose de una manera milagrosa, majestuosa, portentosa, y no le darán gracias a Dios. A mí me ha pasado, han visto en la empresa donde he trabajado, pero nunca le han dado la gloria a Dios. Ya, siga, mi amor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Miren qué hermoso. Aquí hay una promesa de Dios y hay algo que Él está diciendo que hará, que hizo, que sigue haciendo y hará todavía. ¿Pero para quiénes? Para los que oyen. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Por eso dice aquí, y con los ojos oyen con los oídos oyen pesadamente, o sea, no pueden entender, no pueden recibir. Oyen con los oídos, pero no les entra, no pueden captar. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean. O sea, no pueden ver que los milagros vienen de Dios, que la portento, la misericordia de Dios extendida en el mundo. Con los ojos, dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Y qué tienen que entender? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que entendamos? ¿Qué quiere que recibamos y que oigamos y que guardemos y que practiquemos? ¿Para qué? Dice, y se conviertan. O sea, ¿qué quiere Dios hacer con nosotros al explicarlo, al enseñar, a dar su palabra? Que nos convirtamos, pues. ¿Y qué es convertirse? Les explico sencillamente. Convertirse casi siempre en los scouts, cuando les dan dirección, les dicen, ya, a la de re. O sea, van en una dirección y tienen que girar a la derecha. Eso es conversión. ¡Conversión!, grita el que los dirige. O sea, eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nos convirtamos de este camino que llevamos en una dirección errada, pecando, haciendo cosas del mundo, que nos gustan las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Nos gusta cualquier deleite, menos las cosas de Dios. Y de eso quiere que nos convirtamos. Por eso Él dice que, y con el corazón entiendan y se conviertan. Si es que entienden, si es que oyen, si es que reciben, si es que entonces están comprendiendo lo que comprendían los discípulos, se conviertan y miren lo que dice al final. Y yo los sane. O sea, podemos estar enfermos, podemos estar enfermos incluso de pecado, podemos estar enfermos de muchas cosas, pero Él quiere, ¿qué es lo que quiere hacer? Sanarnos. Ahí lo dice claramente. Que se conviertan y yo los sane. Ellos no quieren oír, no quieren recibir y no quieren entender que Él es nuestro sanador. Qué tremendo, hermano. Ahí hay promesa de Dios. Hay muchas promesas de Dios que están escondidas así. ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces es una promesa que el que oye y el que se interesa, como los discípulos se interesaban y querían ir a más profundidad, entonces algo va a ocurrir. Lo que ocurrió con los discípulos. Los discípulos de primera andaban como, así como,
no tenían fe y erraban mucho, cometían errores. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Pero Él les fue enseñando, les fue haciendo oír la palabra, les fue dando ejemplos y testimonio, y ellos al final se convirtieron y fueron sanados, y además llegaron a obtener el reino. Lo que decía aquí, el reino. Bendito sea Dios. Siga, mi amor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. O sea, bienaventurado, yo les he explicado lo que significa bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente feliz. Será feliz aquel que. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. ¿Y qué es lo que están viendo? El poder de Dios. Amén. ¿Qué están viendo? Las maravillas de Dios. Y Amén. están dando gracias por lo que hace Dios. Entonces, bienaventurados aquellas personas que ven y los que, ¿qué más? Porque ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque oyen. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que nos tiene el Señor en el principio de estos programas que estamos haciendo a través de este canal, la importancia de oír. Y aquí Él lo está diciendo. Bienaventurados son porque con vuestros ojos están viendo y porque con sus oídos oyen. Bendito sea Dios. Bienaventurados son ustedes, hermanos, son ustedes, alma que está conectada a través de estos medios, porque está usando sus oídos para oír. Y también sus ojos para ver que Dios está haciendo maravillas y está permitiendo que nosotros estemos entregando su palabra y para que la puedan comprender a profundidad. Entonces, qué maravilloso es poder entender. Eso es lo que dice, para que puedan entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él busca de nosotros, qué quiere hacer con nosotros, sanarnos. ¿Qué quiere hacer con nosotros? Que nos convirtamos. ¿Qué quiere hacer con nosotros? Que lleguemos a obtener el reino de los cielos. Por eso Él hace esto de enseñar con comparaciones. Y aquel que quiere entender, busca, así como buscaron los discípulos. Le dijeron, a ver, ¿por qué hablas con comparación? A ver, explícanos. Entonces ahí les dijo Él, esto. Bendito sea Dios. Vamos a ir a un intervalo para ir a un testimonio que el Señor ha puesto en mi corazón que les entregue a ustedes de lo que ha sido la fe que ha puesto el Señor a través de su palabra, la fe que ha puesto en mi corazón, que es una fe a toda prueba, y que incluso he tenido hasta de repente disensión con mi esposa por el hecho de que ella le costó, ustedes ya han recibido de que ella no era cristiana, ella profesaba otro credo y le ha costado llegar a la fe. Y eso ha estado en nuestras vidas, pero yo desde el principio, por misericordia de Dios, que me empezó a enseñar su palabra, de tal manera que vibraba la palabra en mí, yo he podido tener la fe que Él quiere que yo tenga. Así que les voy a mostrar lo que sucedió en un momento en que tuve que mostrarle a mis hijos, a mi esposa, de que no tuvieran temor de lo que estaba pasando ahí. Voy a ir a ese testimonio. Bien, les dije que les iba a entregar un testimonio que nos ha pasado como familia, con mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre también. Bueno, en principio les tengo que explicar que nosotros nos vinimos de Bolivia. Yo estaba trabajando en Bolivia mucho tiempo, me casé allá y yo tengo hermanos que son discapacitados y severos,
que hay que atenderlos en todo. Y mis padres, que en ese tiempo tenían edad, mucha edad avanzada, y después de estar 10 años en Bolivia ya sentí en mi espíritu que yo tenía que regresar para poder ayudar a mis padres. Y mi esposa estuvo dispuesta a eso y le doy gracias a Dios por esa disposición que tuvo mi esposa de poder ayudarme en lo que es necesario. Si bien es cierto, en un principio estábamos viviendo solos, arrendábamos, o sea, no arrendábamos, primero arrendábamos, pero después el Señor nos dio una casa, compramos una casa y vivíamos familiarmente, un matrimonio así libre. Pero llegó el momento en que mi mamá enfermó y hubo la necesidad de que ya no fuéramos a vivir en la casa de mi padre. Le pedí permiso para hacer un segundo piso porque yo no quería invadir la privacidad de mis papás, de lo que ellos viven, de lo que vivían con mi madre. Pero como enfermó ella y mi padre no podía estar en condiciones como acompañarla, hospital y todo, porque había que cuidar a mis hermanos. Entonces yo me dediqué a mi madre y dejé incluso hasta de trabajar por querer ayudar a mi madre. Dejé de trabajar y yo se lo venía pidiendo al Señor mucho tiempo y Él creó las circunstancias para que yo dejara de trabajar y Él me proveyó de otra manera. Pero al irnos a la casa de mi padre yo hice un segundo piso, pero un segundo piso muy precario porque no teníamos mucho dinero. Entonces lo que pusimos de madera, paredes muy delgado, un baño que no teníamos, le puse linóleo, ni siquiera lo hice bien, no teníamos ni luz, nos alumbrábamos con velas, pero estábamos ahí para ayudar a mi padre y a mi madre y a mi hermano. Y en el intertanto que empezamos ahí, que yo tenía que viajar a ver a mi mamá que estaba hospitalizada, sucedieron muchas cosas, pero lo peor que pudo suceder ahí fue que el lugar que habíamos hecho, el segundo piso, se nos incendió. Todo lo que habíamos construido, y ahí mis hijas tenían sus cosas para estudiar, computador, teníamos un televisor, recuerdo, donde veíamos así juntos lo que nos gustaba ver y llevábamos un cable desde abajo, un alargador para hacer eso, porque lo demás era con vela. Y hubo un día en que se produjo un incendio, mi señora trabajando, mis hijos estudiando, y yo en la casa, cuando vi que se estaba incendiando, yo estaba trabajando al lado. Yo intenté rescatar cosas de la casa. Mientras llegaban los bomberos, yo entré a la casa y rescaté fotos de matrimonio, una mesa de centro, pero llegaron los bomberos y me prohibieron entrar a la casa que estaba en llamas. Y yo me fui al fondo del patio. Y en el fondo del patio clamé al Señor. Y un poco no entendiendo lo que estaba pasando tan fuerte y que se estaba quemando todo. Pero el Señor, tan precioso, tan grande, tan maravilloso, en ese momento me entregó una palabra. No es audible. Yo sería un mentiroso que yo les diga a ustedes que Dios me habla audiblemente. No. En ese momento Él puso en mi corazón esa cita bíblica que me hizo gustar que mi señora hubiese leído, pero no está en este momento. Está en Romanos 8:28. Si ustedes van a Romanos, anoten Romanos 8:28, en la cual dice claramente que todas las cosas que le suceden
a los que aman a Dios redundan para bien. Lo dice clarito. Y yo lo sentí en mi espíritu tan claramente. Y yo muchas veces, no tan solo una, muchas veces le había explicado a mi esposa, ya a mis hijos, le había explicado que yo, y que no se enojaran, que pudieran entender por qué yo amaba más a Dios que a ellos. No se resientan, les decía yo, y traten de entender. ¿Por qué amo más a Dios que a ustedes? No es que yo no los deje de amar, cuidado, no piensen de esa manera, sino que amo más a Dios porque sé que Dios me regaló mi esposa, porque sé que Dios me regaló mis hijos. Entonces, si Él me ha regalado mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre, mis hermanos, entonces yo lo amo. Y lo amo por sobre todas las cosas. Eso ha sido siempre en mi corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces yo se lo había explicado muchas veces. Y cuando el Señor me dio la palabra, y la palabra dice eso, que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios redundan para bien, conforme al llamado que se tiene. Entonces yo le creí, dije yo, Señor, te creo. Señor, te creo. Te creo y lo acepto. Y creo que algo va a pasar aquí. Así que llamé a mi esposa, llamé a mis hijos, a mis hijas que estaban llorando en el momento en que las llamas estaban quemando todo ahí en el segundo piso. Y les dije, por favor, les quiero hacer una pregunta. Los reuní a Jocelyn, a Florcita, a mi señora y a mi hijo que estaba más chico. Le dije, ¿ven ustedes? Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes ven que yo amo a Dios? Y no me podían decir que no, porque yo ya les había dicho, amo más a Dios que a ustedes. Entonces ellos me dijeron, sí, papá, usted ama a Dios. Ya, entonces no lloren. Entonces no se desesperen. Entonces no se angustien. Alaben a Dios. Denle gracias a Dios. Era difícil en ese momento lo que yo le estaba pidiendo a mi esposa, a mis hijos, que alabaran a Dios, que le dieran gracias cuando las llamas estaban quemando todo. Les dije, ustedes van a ver algo aquí. Yo recibí esta palabra y se las di. Y Dios va a hacer algo aquí que ustedes nunca en su vida se van a poder olvidar. Esto va a ser un testimonio en el cual ustedes nunca se van a poder olvidar de lo que Dios va a hacer aquí. Porque sé que Dios va a hacer algo. No sé qué, ni cuándo, ni cómo. No tengo idea. Pero Dios va a hacer. Eso fue todo lo que les dije. Y en eso me llaman, afuera, a la calle. ¿Y por qué me llamaron? Después que les dije esto a mi esposa y a mis hijos. Me llaman porque estaba llegando un hermano en la fe, Guillermo Campos, que era el que teníamos los programas antes en la televisión, en BTV, y lo hicimos por muchos años, y él llegó más que todo a hacer la toma de lo que era la noticia de la quema. Y fue con su cámara y con Mariano Arana, llegaron allá a tratar de mostrar lo que estaba pasando. Pero yo, cuando él me llamó, era porque me quería entregar, fue el primero que llegó con una cantidad de dinero para entregarme en su mano y para ayudarme. Y casi llorando, Guillermo me dijo, lo siento hermano, de verdad que no lo entiendo. Y le dije, justamente, le dije yo, por favor hermano, tranquilo, le dije yo, porque yo recibí una palabra y se la quiero entregar. Y sé que algo va a pasar aquí. Yo le dije esto al hermano Guillermo Campos, le dije, mire, usted viene ahora a tomar el incendio, para dar la noticia, pero va a llegar el día, le dije, le profeticé, le dije, va a llegar el día en que usted va a venir y va a tomar lo que Dios va a hacer con nosotros. Esa era mi fe, el creer en su palabra, que Él iba a venir después de un tiempo a ir y tomar lo que Dios iba a hacer con nosotros.
bendito Dios. Y él me dijo, yo venía mal, hermano, y usted me levanta el ánimo, y usted me da fe, hermano. No podía comprender él que era yo que estaba pasando el momento más difícil, pero le levantaba el ánimo a él. Y don Mariano Arana, cuando ya se estaba terminando el incendio y estaban tratando de rescatar cosas, fueron a ver qué cosas quedaban, pero casi todo se quemó, todos los sólidos, pero hubo algo que no se quemó, que estuvo entre medio de todas las llamas, pero no se quemaron. Y a don Mariano Arana le llamó mucho la atención eso, que todas las cosas se quemaran, que computadores, todos los sólidos, libros, de todo. Todo lo que tenían mis hijas se quemó, cama, de todo, ropa, de todo. Pero eso no se quemó. ¿Y saben qué es lo que fue lo que no se quemó? Y todavía las tengo de recuerdo. Las Biblias que yo trabajaba con ellas, que yo leía en el programa que se hacía. Ninguna se quemó. Todas están negritas por fuera, en estas partes, pero adentro sanas, sanas, y todavía las tengo de recuerdo. Y don Mariano Arana le llamó mucho la atención. Dijo, ¿cómo quemarte todo y las Biblias no quemarte? Y ahí yo le dije, así se cumplen las cosas de Dios. Le dije, mire, está escrito, le dije a don Mariano Arana, está escrito que todo pasará, todo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y sacó una toma de las Biblias y lo puso en la noche cuando dio, y él hizo la pregunta, vean estas Biblias, estaban en el incendio, no se quemaron, pregúntense ustedes por qué no se quemaron. Eso fue todo lo que vi en el programa donde dieron las noticias. Eso fue tremendo, hermano. Pero aquí viene la parte fuerte. Resulta de que mi señora estaba empezando a estudiar en la universidad. Había entrado con mucha fuerza a la universidad y como ella era boliviana todavía no tenía apoyo gubernamental aquí en Chile de ninguna índole, entonces el costo que se tenía que pagar por su educación era alto y teníamos que pagarlo todos los meses, y yo había dejado de trabajar, no tenía trabajo, y ella tenía un trabajo muy bajo en cuanto a ingresos, y con mucho sacrificio estudiaba mi señora y iba a estudiar con mucho sacrificio también, pero ella, como no tenía la fe que yo tenía, ella quiso salirse. Ella me dijo, amorcito, no, yo me salgo, yo me retiro, porque ¿cómo vamos a pagar? ¿De qué forma vamos a pagar la mensualidad? Y si yo no pago la mensualidad, me decía ella, no me permiten hacer ni pruebas, ni certámenes, ni nada. Así que yo me retiro. Y habíamos perdido todo. Y yo le dije, mi amor, por favor, no te retires. Y ella me insistía, mi amor, pero ¿cómo? Mira, todo, nos hemos perdido todo. Y más encima, ¿cómo vamos a pagar si tú ni estás trabajando, que estás tratando de ayudar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? ¿Cómo? A toda costa ella retirarse. Yo le decía, mi amor, no, confía en Dios, confía en Dios. Dios no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar desvalidos. Si nosotros amamos a Dios, yo amo a Dios y sé que Él va a estar conmigo y va a estar contigo, con mis hijos, con mi familia, y sé que no nos va a abandonar. Y ella a toda costa, me costó mucho convencerla para que ella no se saliera de la universidad. Y créanme que de la universidad nos ayudaron, se juntaron profesores, alumnos, y el baño nos dieron completo. Antes teníamos linóleo y cosas así, no teníamos ni califón, y ellos nos dieron el baño completo. Y otros, me acuerdo de la directora de ahí del colegio, que nos fueron a ayudar cuando se hacía incendio. Ella hizo campaña y nos trajeron ropa de cama. Mire, nos trajeron ropa hasta de marca.
que nosotros no somos de marca, somos sencillos, humildes, pero nos llegó de todo. Sí, al final tuvimos que decir que no llevaran más porque ya teníamos de todo. Pasaron muchas cosas que de verdad que quedamos. Mire, la empresa de Cholguán, donde mi papá trabajó por años, y yo también trabajé ahí, se unieron los sindicatos, la empresa misma, y mandaron, pero al poco, a los días después, mandaron camión con madera, miren, personas que me conocían a mí, que me conocían que era cristiano y me decían pastor, porque muchos me dicen pastor, yo no soy pastor. Llegaban a trabajar, a tratar de parar, a sacar lo quemado y después a parar. En un mes y medio estaba todo restaurado, todo, hermanos, todo. Y todo de una manera increíble. O sea, ya yo había puesto madera delgada que ni siquiera aislación le había puesto yo, porque no tenía dinero. Y después de la municipalidad, que doy gracias a la municipalidad por este medio, que recuerdo eso, que la municipalidad estuvo dispuesta a ir allá, me ofreció zinc, me ofrecieron aislación. ¿Qué no hicieron? La empresa de Cholguán igual, doy gracias a la empresa de Cholguán que se dispuso a hacer eso, lo doy gracias ahora, porque todo fue restaurado de una forma sobrenatural. Miren, es como... para terminar el testimonio, bendito sea Dios, es como si Dios hubiera dicho, yo llegué a esa conclusión, es como si Dios hubiera dicho, esto no es para ustedes, esto es para ustedes. O sea, la casa que habíamos hecho era tan sencilla, tan humilde y tan precaria que Dios no quería para nosotros esa casa, sino que nos regaló una casa que al final el Guillermo Ocampo, que le había dicho, tú algún día vas a venir a ver lo que Dios va a hacer. Y justo pues, fue y hizo toma y dio testimonio por la televisión de lo que Dios había hecho con nosotros. Eso es maravilloso. Y mi señora no se retiró, nunca nos faltó, nunca nos faltó. Y mi señora ahora es profesional. Es una profesional que se goza con su profesión de lo que estudió, pero ahí aprendió de que hay que tener fe en los momentos difíciles. Pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que me tiene con fe en esta vida. Hay muchos testimonios que me han pasado en esta vida y se los voy a ir contando de a poquito. Dios les bendiga. Amén. Bien, vamos a continuar ahora con lo que estábamos en esta parábola del sembrador, que recuerdan que los discípulos fueron a querer conocer más, ir a la profundidad, y que Jesús les explicara, y miren lo que pasó aquí. Lea, mi amor, la continuación. Amén. Oíd pues vosotros... No, pero el título. Explicación de la parábola del sembrador. Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Deténgase, mi amor. Entonces, Jesús, al ver el interés de los discípulos por ir a mayor conocimiento de qué se trataba esa parábola, eso que le estaba explicando a través de algo sencillo que ocurre en este mundo,
Él les quiso explicar. Entonces dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros, oigan. Eso es lo que estamos viendo. Ya en programas hemos visto la importancia de oír. Y eso es lo que dice aquí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, escúchenla para que puedan entender, comprender de qué se trata. Amén. Cuando alguno oye la palabra, ese está oyendo la palabra del reino y no la entiende y no la capta, no la recibe y no se interesa, dice que viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. O sea, ¿cuál es la tierra? Aquí explica claramente que la tierra es el corazón nuestro. O sea, la palabra está entrando, oyendo, y nuestro corazón, si no lo tenemos en condiciones para recibir la palabra, tenemos un corazón duro, la palabra no penetra y viene el enemigo y la roba. Y después dice, esto es lo que se dijo del sembrado en el camino, junto al camino. ¿Por qué? Porque el camino es duro, entonces viene el pájaro malo y se come la semilla, se la roba. Y el que fue sembrado en pedregales, o sea, en esas piedras que se calentaron y al final la semilla no tuvo ni raíz siquiera. Entonces, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, también oye. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, la recibe esa palabra con alegría. ¡Oh, qué bonita es la palabra! Muchos dicen, ¡oh, qué bonita es la palabra! Y que se gozan con la palabra. Pero miren lo que ocurre después, y esto es real. Pero no tiene raíz. ¿Y por qué no tiene raíz en sí? Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, ese recibió la palabra con alegría, con gozo, qué bonito, qué precioso, qué promesa. Pero a esa persona le vino la aflicción, le vino el momento difícil, como lo dije en el testimonio, viene el momento tremendo, entonces la palabra muere. Ya, ahí viene el tropiezo. Ahí viene la pregunta, ¿y por qué me sucede esto? Si yo estaba contento, estaba acercándome a Dios, ¿y por qué me sucede esto? Esto no vale nada. Y ahí termina. De eso se trata. Siga leyendo, mi amor. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Amén. Entonces viene otra situación. Hemos visto que el sembrador sale a sembrar, ¿cierto? Y cae en diferentes partes. Ya vimos que en tierra dura, que es nuestro corazón, también el corazón se alegra cuando recibe la palabra, porque es nuestro corazón donde fue sembrada la palabra, pero viene el momento de la aflicción, viene el momento difícil, entonces como no tenía raíz, entonces se corta la palabra. Y se salen de la iglesia y dicen, no, esto no vale, esto no tiene nombre, y miren lo que me ocurre por acercarme. Entonces viene eso y tropiezan, hasta ahí quedan. Y el que fue sembrado entre espinos, esto es terrible, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué oyó? La palabra. El que oye la palabra, pero el afán. Muchas veces nos afanamos en esta vida. Yo he visto muchas personas afanadas en esta vida, de que tratan de solucionar las cosas de por sí, que quieren que, creyendo que con lo que hacen van a triunfar, pero no. El afán nos lleva a cosas distintas a lo que dice la palabra de Dios. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, mire,
las riquezas? Engaño. O sea, el querer enriquecerse, ir más allá bendito Dios. Entonces, dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahogan. O sea, la callan. Ya no va más la palabra para allá. Dice, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué infructuosa? Que no da fruto. Que no alcanza a dar fruto, que no alcanza a tener raíz, que no alcanza a tener conocimiento, que no alcanza a tener entendimiento. Eso es ahogar la palabra. Y eso es lo que explica la parábola del sembrador. ¡Qué tremendo! O sea, cuando la persona se interesa más por las riquezas y el afán de querer más, entonces pierde. Pero miren lo que viene ahora. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito Dios. O sea, el que oye la palabra y la entiende y la lleva por obra y se goza y empieza a practicar esa palabra que oyó, entonces da mucho fruto. Y produce al 100, y produce al 60, y produce al 30. ¿Qué produce? Fruto. Y el Señor dice, por sus frutos los conocerán. Amén. Aleluya. Estamos llegando al término de este programa con esta cita que nos da absoluta seguridad de la importancia que es oír la palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, los despedimos de este programa y les invitamos a que estén conectados a través de este canal TV por Cable del Sur, aquí en Yungay. Y además lo pueden ver a través de YouTube. También los insto y les pido que si les ha gustado y quieren, entonces pueden compartirlo también con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, a todos los que necesiten de la palabra. Amén. Dios les bendiga. Bueno, como ya mi esposo dijo que ya estamos al término del programa, en realidad pasa súper rápido el tiempo, no nos damos cuenta, pero si es la voluntad del Señor, nuevamente vamos a estar en un programa más la próxima semana. Y les invito a que sintonicen el canal TV por Cable Sur, en el cual se transmite en este programa y puedan ustedes meditar esta semilla, esta poderosa palabra de Dios, que sé que va a ser de gran bendición, donde se cumple su palabra y dice que cuando nosotros oímos la palabra, la recibimos, la guardamos y creemos en ella, dice que el Señor nos convierte, nos transforma nuestras vidas y también nos da la sanidad, ya sea sanidad de cuerpo como también la sanidad espiritual. Así que una gran bendición para todos ustedes en el nombre de Cristo, que Dios las bendiga. Amén.